El movimiento del constructivismo dio comienzo en el año 1914 en Rusia, cuando los zares eran los dueños del país y donde la industrialización era totalmente forzada. Se regían bajo un sistema socialista y la clase obrera era cada vez mayor y la economía era totalmente antigua. Para ese entonces se comenzó a tomar al arte como una herramienta de revolución. Este movimiento se enfoca desde una perspectiva utilitaria y funcional. Los tres principios del constructivismo son la arquitectura, las texturas y la construcción. En líneas generales, las tres principales características fueron la simplicidad, las líneas puras y las formas geométricas. Sus antecedentes fueron movimientos de vanguardia que surgen a partir de la primera década del siglo XX. Estas corrientes intentaron romper con las reglas del arte tradicional y académico. Mirando antes de 1914, en 1910 se incorporó con el nombre de cubofuturismo, que es la unión entre el cubismo francés y el futurismo italiano. En 1913, el arte revolucionó los parámetros ya antes vistos. En un breve periodo de tiempo, el arte de vanguardia ruso ya había atravesado todos esos estadios del arte moderno y para 1915 las corrientes suprematistas comenzaron a intentar corromper lo que había sido el siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial, tras la Revolución Soviética, en Rusia se vivía un movimiento de arte de vanguardia. Después de la declaración de un nuevo Estado socialista, esta revolución tuvo un gran impacto en el arte. En 1917, los bolcheviques entran al poder. El nuevo gobierno puso mucho ímpetu en la escuela del arte, enfocándose principalmente en la propaganda. Se genera un nuevo concepto de arte-estado. Los constructivistas tenían la creencia de que el arte era útil para la sociedad. Ponen en prioridad a la arquitectura, la publicidad y la producción industrial. Los pioneros del diseño gráfico e industrial surgieron de este movimiento. Se generó un interés por el adelanto tecnológico de los constructivistas que estaban relacionados con el proceso de industrialización en la Unión Soviética. Después de 1917, bajo el régimen socialista, el arte no serviría simplemente para una sociedad sedentaria, sino que también atraería a todos los trabajadores. Promocionaron una nueva concepción de modo de vida y una nueva concepción de todo el mundo. Los artistas participaron activamente. El arte se buscaba como un fin creativo. En 1920, el artista depende de las necesidades utilitarias de la sociedad. Se comenzó a sostener que el arte no debía estar 100% con la política, como estaba haciendo en esa época en Rusia. Para ese entonces, las bases del constructivismo ya estaban sentadas y pretendían unir una filosofía marxista con el funcionalismo más radical. Entonces se suplanta la estética por la funcionalidad. El movimiento fue inspirado por el cubismo, el futurismo y, opuesto al neoclasicismo, el Art Nouveau. El diseño gráfico adquirió un estilo, la manipulación de tipografía para tener más relevancia en las palabras, y a las imágenes salieron de lo controversial para la época. Mostraron objetos cotidianos desde perspectivas inesperadas, con grandes contrastes de luz para darle más enfoque aún. El cine también se convirtió en un campo de investigación alejado de la estética que se veía normalmente en Norteamérica. Se buscaba el realismo. La arquitectura, en mi opinión, sufrió el mayor impacto relacionado a este movimiento con el rol de darle a un país una nueva imagen, buscar con nuevas estructuras y promover y mantener una nueva sociedad. Todo lo que hacían era para darle un beneficio a la sociedad, que era lo que estaban precisando en ese momento en Rusia. Los materiales, como el metal, hormigón y cristal, eran los más utilizados para las estructuras. Se buscaban respuestas económicas y sencillas con líneas y geometría. Los constructivistas, al igual que los ingenieros, creaban estructuras en el espacio. Un monumento que quedó para la historia es el sanatorio de Druzhba en Yalta, Ucrania.
Fue construido en el año 1986 por los arquitectos Igor Vasilievsky y Nodar Kangeli. Los arquitectos buscaban una relación del entorno con la naturaleza y utilizaron la naturaleza como el principal elemento para construirlo. Para llevar a cabo la construcción se debía crear grandes ambientes relacionando a la naturaleza y a las necesidades del ser humano. Las condiciones geológicas del terreno son muy complejas e irregulares. Los aspectos que definieron el proyecto fueron, por un lado, la conservación del entorno natural y al mismo tiempo la creación de condiciones óptimas para cada parte del proyecto, siendo estas divididas en dos componentes. En primer lugar, el uso de la luz natural y las conexiones visuales con la naturaleza, principalmente las habitaciones, el salón y la piscina sin obstrucciones visuales tales como terrazas enfrente de las habitaciones, conductos de ventilación, entre otros. En segundo lugar, el factor solar es el funcionamiento del proyecto por las noches sin luz natural. Estos factores influenciaron de manera esencial toda la estructura. El lugar donde se iba a construir era extremadamente complejo, con una falla considerada zona sísmica nivel 8 y varios corrimientos de tierra. Por lo tanto, era necesario elegir el sistema estructural más eficiente. Resulta que acabó siendo una especie de banqueta, entre comillas, de 3 piernas donde cada soporte recibe el mismo número de cargas. Este fue el concepto estructural. El arte constructivista se comienza a tomar para las piezas artísticas los campos del tiempo y del espacio con la finalidad de crear figuras dinámicas. Una de las principales características por las cuales se distingue este tipo de arte es que fue principalmente utilizado con el fin de difundir y propagar mensajes revolucionarios a partir de propaganda, ilustraciones, fotografía, entre otros. Uno de los aspectos más representativos es la importancia que tuvo el constructivismo en la Revolución, donde participó en eventos de gran importancia como los festivales públicos o carteles que fueron diseñados para colocar en las calles para la Revolución bolchevique. Dejó su huella en el diseño de ropa deportiva y teatral. En la estructura se comenzaron a utilizar materiales como el alambre, vidrio, plástico, yeso, madera, entre otros. La pintura se basaba más que nada en diseños especialmente abstractos, donde se empieza a observar el uso de figuras geométricas. Los alumnos de arte creaban cosas prácticas, simples y útiles. El comunismo marcó mucha diferencia entre lo nuevo y lo viejo. El constructivismo buscaba una relación entre el hombre y los objetos. Los objetos burgueses eran inútiles e inaccesibles. Allí se diseñó en base a las necesidades y el poder adquisitivo de la mayoría. Se sugirieron los muebles plegables para espacios pequeños. El constructivismo arquitectónico ruso tiene el equivalente del Bauhaus alemán y fue parte importante del vanguardismo de los años 20. Dentro de esta vanguardia, el constructivismo ruso fue una rama de las tantas de este árbol frondoso. Metido en esa vanguardia, no fue un movimiento más de los tantos que existieron. Sucedió que el constructivismo, dentro de todas las tendencias nuevas, impulsó mejor su concepción y fue el único movimiento arquitectónico y pictórico que logró realizarse totalmente en la práctica. Los vanguardistas rusos lograron una producción espiritual, consolidaron obras materiales que son testimonios hoy en día. El constructivismo fue el único movimiento ruso que logró captar la atención a nivel mundial en el exterior. Solo podemos comparar al constructivismo el éxito cultural que tuvo las obras cinematográficas de Einstein y Pudovkin. El impacto del movimiento constructivista fue tan grande que llegó a todos lados del mundo. Acá en Uruguay
El que lo llevó a cabo fue el artista Joaquín Torres García, un reconocido uruguayo nacido en el año 1874. Comenzó su carrera como artista desde muy joven por su vocación muy destacada. Descendió de un padre catalán y madre uruguaya, dedicados a la carpintería y comerciantes. En 1891 emigra a España. Dio comienzo su carrera como artista siendo ilustrador de revistas y libros. Se destaca por haber abandonado el arte realista y construir él mismo basándose en los conceptos en sí. Su arte se caracteriza por ser sintético y plano con figuras rectas. Se dedicó a los murales en iglesias y decorando por sus propios medios. Trabajó para Gaudí en la obra de la Sagrada Familia. En el periodo de tiempo de la Primera Guerra Mundial, dedicó su arte en las calles por todo el movimiento que se sufría en la época. En ese entonces, el diseño gráfico aparece en su arte junto al modernismo. Para 1926 se muda a París y tiene su movimiento constructivista encaminado. Utiliza el espacio y líneas ortogonales basándose en la sección áurea. Escribió un libro muy conocido, Universalismo Constructivo, que se trata de un movimiento que creó él mismo. En 1934 vuelve a Montevideo, Uruguay, para llevar a cabo este movimiento en el país. Él creía que el arte trata pues de encontrar un equilibrio entre la razón y la intuición. El universalismo constructivo trasciende los límites de la teoría estética para constituirse en un modo de entender el arte y la vida. En sus últimos años de vida se dedicó a dictar clases, dar conferencias y ser guía y mentor para nuevos jóvenes artistas. Torres García muere a la edad de 75 años en Montevideo, dejando su huella en el arte nacional. Gracias a los desastres políticos de la época en la Unión Soviética, este movimiento llegó a su fin. Se trató de esconder todas las obras, por lo tanto, muy pocas fueron desaparecidas.